La refundación del Estado. Refundar es el proceso y la consecuencia de modificar algo sustancialmente para lograr que algo se adquiera a la actualidad para que sirva para un objetivo diferente al original. Se trata, por lo tanto, de modificar nuevamente algo. Es entonces que la refundación del Estado significa modificar la estructura, ya sea administrativa o constitucional de un país, y se da porque algo no está funcionando de correcta manera y se adapta a los objetivos trazados. ¿Cuándo se utiliza el término refundar? Es común utilizarlo para hacer referencia a la refundación. Por ejemplo, una ciudad o espacio geográfico. En la historia, la mayoría de las grandes ciudades de Europa, América y otras partes han debido ser fundadas y refundadas en numerosas ocasiones, debido a cuestiones ajenas al deseo de sus habitantes, muchas veces por guerras, enfrentamientos o batallas, como también por fenómenos naturales como inundaciones, terremotos o como el caso de Pompeya, por la erupción de volcanes cercanos. Esta refundación puede intentar asemejarse a la fundación original, pero muchas veces, debido a las condiciones, cambia. Nace a partir de la refundación una ciudad completamente nueva e incluso con otro espíritu. Vemos más adelante también lo que son las dificultades. En este caso vamos a ver la quinta dificultad. Dice, por su ámbito, la refundación del Estado nos implica cambiar solamente su estructura política, institucional o organizacional. Más bien, requiere cambiar las relaciones sociales, la cultura y en especial la economía, o por lo menos las articulaciones y relaciones entre los diferentes sistemas económicos en vigor a la sociedad. La refundación del Estado. La refundación del Estado en las políticas se han desenvuelto en una especie de esquizofrenia entre el marco jurídico y constitucional, descentralizados en la práctica gubernamental del día a día, centralista y descentralizadora. Sin embargo, las principales dinámicas presentes y futuras que afectan las políticas esenciales del Estado. Una de las dificultades son que para los aliados del movimiento indígena, la refundación del Estado significa crear algo nuevo. Para el movimiento indígena, el Estado a refundar tiene sus raíces en forma de que precedieron la conquista y que a pesar de la percepción y lograron sobrevivir de modo fragmentario y diluido en las regiones más remotas y pobres del continente. La marcha de los pueblos indígenas del año 90 por territorio y dignidad, ojo, no pedían constituyente, nada de eso, ¿no? A veces se cambia un poquito la historia. Era territorio y dignidad, porque eran avasallados en sus tierras y no se les reconoció el territorio en el que habían vivido muchos años. Entonces, en la medida en que no tengan ellos muñeca y recursos para consolidar en el viejo régimen sus tierras como de su propiedad, no lo iban a poder hacer. Primero porque eran pocos, porque eran pobres y por supuesto nadie tenía primo, cuñado ni conmilitón en el gobierno. Y esto se sucedió en toda una década, ¿no? Entonces efectivamente solo el reconocimiento de su diferencia como pueblo que necesitaba ese territorio para su sobrevivencia podía hacer posible el ejercicio de ese su derecho. Entonces no era un adscribirse a que, bueno, como todos, porque no podrían equipararse a las posibilidades que tenían la gran mayoría de los ciudadanos bolivianos al respecto, al ser una minoría étnica en estas condiciones. Entonces, desde mi experiencia, he acompañado, he visto este proceso justamente desde la óptica del reconocimiento de lo diverso, de lo diferente, como un avance para estos pueblos. Y en el fondo creo que también puede significar un avance para nosotros, ¿no? En general,
y lo sabemos tal vez hasta la generación de nuestros padres, ¿no? Hemos tenido una sociedad sino señorial, discriminadora, complicada con los indígenas, con los morenitos, ¿no? Bien retrógrada, digamos, en ese aspecto. Todos nacemos iguales, finalmente, en cuanto a derechos. Entonces, de nuevo, este primer péndulo de reconocimiento especial a lo diferente va a permitir que luego sea mucho más fácil el entendernos como iguales los diferentes. Una de las dificultades es la refundación del Estado, es más que nada una demanda civilizatoria y como tal exige un diálogo intercultural que movilice diferentes universos culturales y distintos conceptos de tiempo y de espacio. Para que tenga lugar este diálogo intercultural es necesario la convergencia mínima de voluntades políticas muy diferentes e históricamente formadas más por el choque cultural que por el diálogo cultural, más por el desconocimiento de otro que por su reconocimiento. Entre las dificultades de la refundación del Estado hay que considerar que no es fácil transformar una institución que tiene más de 300 años. Aquí surge una pregunta: ¿cómo se puede transformar una entidad cuando su objetivo es mantenerla? Refundar el Estado no significa eliminarlo, hay que reconocer en él capacidades de ingeniería social que justifiquen la refundación. Otra dificultad que se presenta es la larga duración histórica del Estado moderno, el cual hace que esté presente en la sociedad. Por lo tanto, la lucha de la refundación del Estado no debe ser una lucha en sentido estricto, sino una lucha social, cultural y por símbolos. Vamos a ver el éxito y fracaso que ha tenido la refundación. El éxito o fracaso en estas políticas transformadoras del Estado dependerá en buena medida de la capacidad para fortalecer la estructura territorial en una dinámica decidida. La séptima dificultad, el fracaso de la refundación más ambiciosa del siglo pasado. La socialdemocracia europea sigue atrayendo a los líderes populistas del continente por más que la agencia del capitalismo, Banco Mundial del Fondo Monetario. La tercera dificultad nos dice que esta lucha no puede ser llevada a cabo exclusivamente por los grupos históricamente más oprimidos, como los pueblos indígenas originarios, los afrodescendientes, los campesinos y las mujeres. Es necesario crear alianzas con grupos y clases sociales aún más amplias.